Entonces este artículo fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. En este caso entra un diagnóstico que es la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Primero, 14.000 pacientes, lo cual es un tamaño de muestra muy significativo, a los cuales se les hacía el examen. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de la Cardio Podcast en la edición nuestra con los fellows. Hoy tenemos un tema muy importante a raíz de un artículo realizado por el doctor Andrés Felipe Ochoa Díaz. El doctor Ochoa es médico general y especialista en medicina interna de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y actualmente es fellow de cardiología clínica con nosotros en la Fundación Cardioinfantil, y uno de los temas importantes es acerca de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, su impacto, su importancia, cómo medirlo. Bienvenido, Andrés, y gracias por estar aquí en este podcast. Un gusto, doctor, muchas gracias. ¿Cómo es el artículo? ¿Quién lo hizo? ¿Y de qué se trata? ¿Y qué importancia tiene? Entonces este artículo fue publicado en la revista de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Se realizó por la doctora Cristina Long, que es una ecocardiografista del Hospital Mayo Clinic en la sede de Rochester, en Minnesota. Y ellos quisieron hacer un estudio de un examen que se llama el ecocardiograma estrés-ejercicio y ver cuál era la utilidad pronóstica en pacientes que consultaban o se les hacía el examen por disnea o por dolor torácico. ¿Y por qué esta medición de tiene importancia la medición de la presión de fin de diástole? ¿Qué hicieron ellos? Entonces, este estudio tiene la importancia del hecho de que los pacientes a los que se les hace este examen usualmente si el examen es negativo para enfermedad de las arterias del corazón, que es la enfermedad coronaria, pueden tener otra explicación de sus síntomas. En este caso entra un diagnóstico que es la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada de ese corazón. Y en esa entidad, algo que se caracteriza es que las presiones por las cuales el corazón se llena de sangre están elevadas. Esas presiones muchas veces en reposo se encuentran normales y hace difícil el diagnóstico, pero hacer el estudio por el cual podemos hacer el diagnóstico durante el ejercicio hace que sea más fácil encontrar las presiones elevadas. Y es por eso que quisieron evaluar como este examen para tratar de encontrar las presiones elevadas, hacer el diagnóstico y ver cómo impactaba eso en la mortalidad y la sobrevida. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál fue el hallazgo importante que le llamó a usted la atención y que debemos difundirlo hoy en este podcast? Entonces, primero, 14.000 pacientes, lo cual es un tamaño de muestra muy significativo, a los cuales se les hacía el examen. Ellos encontraron que esas presiones de llenado del ventrículo izquierdo elevadas se asociaban a un incremento en la mortalidad hasta 2 veces cuando hacían seguimiento de 5 años. Y en ese mismo examen evaluaban las presiones de la arteria pulmonar, y cuando la presión se encontraba elevada por encima de 50 milímetros de mercurio, la mortalidad también se podría elevar inclusive hasta 3 veces. Y una presión diastólica del ventrículo izquierdo, de fin de diástole del ventrículo izquierdo, es elevada para esa población a partir de ¿cuánto? Entonces, la presión elevada la medimos por unos parámetros de ecocardiografía. Medimos unas ondas en el eco que se llaman onda E y onda E'. Cuando hacemos una relación, la E sobre la E', y esa relación se encuentra aquí, por encima de 15 o más, eso nos habla de que las presiones se encuentran elevadas y ese es el diagnóstico que ellos quisieron evaluar. Muy bien. Hay una correlación, de hecho en Colombia hace unos años, varios años, el doctor Orlando Corso, cardiólogo intervencionista muy reconocido, hizo ese estudio recién llegado de su formación en Emory y evaluó la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo por hemodinamia en población colombiana sana, y él consideró o se evaluó que la presión de fin de diástole normal estaba entre 12 y 14. Por lo tanto, este estudio más o menos confirma que esas presiones estaban bien, coincide con lo que se hace en la Mayo Clinic, y entonces es lo mismo tener 16, 20 o 25 o 30 como valor pronóstico en esos pacientes. Entonces, los autores quisieron hacer como una categorización de esas presiones, quisieron evaluar por debajo de 9, entre 9 y 14, de 15 o más. Ellos encontraron que por encima de 9 se incrementa la mortalidad,
pero cuando ese valor está por encima de 15 o inclusive valores mayores, la mortalidad es mayor. O sea, con 9 ya aumenta la mortalidad. Sí. Ahora, ¿cómo explicar un paciente la cantidad de sesgos que puede haber para cuando un ecocardiografista está midiendo la presión de fin de diástole, digamos, la posición, el uso de diuréticos, trastornos de conducción eléctrica, si está en ayuno, si no está en ayuno, si está deshidratado, si toma antihipertensivos, nitratos, vasodilatadores o medicamentos que bajen la precarga? ¿Cómo interpretar esto a la luz de una cantidad de factores que afectan el llenado ventricular? Entonces, particularmente los autores no tuvieron en cuenta tantas variables como del antecedente de la historia clínica de los pacientes. Es de tener en cuenta que las presiones de fin de llenado del ventrículo izquierdo pueden verse afectadas por todos los factores que usted acaba de mencionar, Doc. Entonces es importante que ese paciente que va a un examen como estos debe ir en las mejores condiciones hemodinámicas, tanto de niveles de volemia, de sobrecarga o de congestión, si la tuviese o no, y que sus signos vitales y las variables, digamos que vitales que se impactan por estos medicamentos sean las ideales. No obstante, ecocardiográficamente es un estudio que puede tener limitaciones por el hecho de que la medición que se hace en el ecocardiograma, como es un estrés de ejercicio, cuando tenemos frecuencias cardíacas por encima de 115, 120, no es posible medir esas ondas. Entonces, lo bueno de este examen es que cuando la frecuencia cardíaca disminuye hasta 110, 105, 110 latidos por minuto, ya vemos las ondas. Y esas alteraciones de la diástole que se ven en el ejercicio persisten unos minutos. Eso le permite a los ecografistas o sonografistas poder detectar y hacer las mediciones. De igual forma, tener en cuenta que como medimos unas velocidades de unas ondas, que es la E y la E' que les describí, estas pueden verse influenciadas por otras alteraciones del corazón, insuficiencia cardíaca, bloqueos de rama, y eso puede afectar esas mediciones y debe tenerse en cuenta. Y entonces es mejor medir como factor pronóstico en estos pacientes la presión de fin de lleno del ventrículo izquierdo y la presión arterial pulmonar luego de ejercicio que en reposo. Claro, inclusive en los algoritmos diagnósticos de la insuficiencia cardíaca con presión sistólica preservada que describimos y que queremos buscar, se encuentran el estrés diastólico y dentro del algoritmo diagnóstico. Es aquí donde este examen pues tiene el papel importante y pues digamos que le da su valor. Entonces, el mensaje que usted le quisiera dar a los médicos que nos están oyendo y a los pacientes que nos están oyendo es que cuando se les haga un examen, ¿qué hacer? Entonces, ese paciente que nosotros investigamos por ahogo, por disnea, por dolor torácico y por alguna otra forma le hacemos un ecocardiograma estrés y fue negativo para isquemia. Tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada existe, que es una entidad que tiene inclusive una mortalidad importante y que este examen nos permite por costo efectividad, porque hacer medición de estrés diastólico no incrementa el costo del examen y tampoco incrementa las dificultades técnicas, porque como les describía, es posible hacerlo después de que el paciente termine el ejercicio. Entonces, permitirá este examen dar un valor muy importante en el abordaje de ese ahogo o sobre todo de esa disnea que es inexplicable y que no se la pudimos atribuir a la enfermedad coronaria. Ok, entonces primero es un llamado de atención a que se pueden hacer más cosas más allá de un ecocardiograma simple en reposo. Un ecocardiografista requiere una destreza especial o una tecnología especial para hacer esta medición en ejercicio. No, o inclusive eso lo hace tan factible porque hacemos que el paciente haga el protocolo de Bruce del ejercicio, que digamos que... En una banda de una cinta continua. Y una vez el paciente termina el esfuerzo máximo y ya está en la fase de recuperación, lo acostamos y se hacen las mediciones. Son muy sencillas, no se requieren tecnologías adicionales porque la medición del Doppler continuo, sobre todo el Doppler pulsado, que es con el que hacemos las mediciones, se hacen sin ninguna tecnología adicional. Muy bien, entonces yo creo que el mensaje es claro. Existen nuevos parámetros hemodinámicos fáciles de utilizar que nos ayuda a evaluar el valor pronóstico de nuestros pacientes y a generar conductas terapéuticas hacia ellos para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad. Exactamente, y adicionalmente pues digamos que es una evidencia que fortalece lo que previamente no se ha descrito con tanta exactitud. Si bien este estudio tiene limitaciones, y es el hecho de que, por ejemplo, la presión sistólica de la arteria pulmonar en el ejercicio no tiene un punto de corte con, digamos que unificación o un consenso de expertos. Entonces esto como que aporta evidencia para tratar de hacer un consenso dentro de ese enfoque diagnóstico de esta entidad. Muy bien. Gracias Andrés, felicitaciones por esta revisión. Un gusto. Muchas gracias a todos por escucharnos.